Bien, pues ¿qué tal? Buenas noches. Soy el Padre Bulmaro Chávez del Toro y algunos me han visto por aquí en la parroquia. Les saludo fraternalmente, esperando que podamos vivir este tiempo de contingencia humanitaria con mucha cooperación, con mucha calma además, y sobre todo con un espíritu cristiano de oración, de intercesión por nuestros hermanos que en este momento también en nuestro estado, en el estado de California, pues sufren en primer lugar esta adversidad. Bien, esta semana queremos presentar este proyecto de Semana Bíblica que ya desde hace tiempo hemos venido comentando con el Padre Julio y proyectando más o menos para los agentes de pastoral. Pensábamos hacerlo abiertamente, pero ante la situación hemos elegido este medio para todos los agentes de pastoral de nuestra parroquia, una semana bíblica, y obviamente para algunas otras personas que nos escuchan y nos pueden seguir en esta semana. Primero quiero decir que pues obviamente yo no soy un experto en este tema, en los estudios bíblicos. Mi estudio más bien se ha centrado sobre otra materia que toca, digamos, tangencialmente o paralelamente la interpretación bíblica en la tradición cristiana. Sin embargo, pues yo considero que la Biblia es uno de los estudios a los que todos como cristianos podemos acercarnos y siempre podemos decir algo sobre la palabra y la experiencia que hemos tenido de ella. Considerando también que muchos sacerdotes de la arquidiócesis puedan ser pues obviamente más indicados para poder realizar esta semana con un nivel también más adecuado, y que también la experiencia que yo tengo sobre el trabajo de la Biblia en la diócesis pues es prácticamente una experiencia nueva. No hay mucho que decir, digamos, ¿no? Sino una misión que se tiene por delante para hacer. Pero bueno, me gustaría con mucho gusto presentar este esfuerzo, este intento de introducir la Sagrada Escritura en esta semana, y como dicen en nuestra tierra, vamos a ver qué tal canta el gallo, ¿sale? Existe una imagen que me parece muy importante señalar en este momento para introducir estos estudios o esta semana de estudios bíblicos, que obviamente pueden hacerse en diferentes niveles y pensando en diferentes modos y formas. Creo que en la parroquia también se debe buscar la forma más adecuada y un lenguaje que pueda ser accesible. Si se tiene por ahí alguna duda durante la presentación de alguna palabra, de alguna imagen o de una idea, pueden señalarla o directamente con el Padre Julio escribirla para poder darle seguimiento, y que no sea eso una semana que no tenga nada que ver en nuestra espiritualidad, y espero también que no sea una semana noyosa, una semana que de pronto y diga, qué aburrida estuvo. Entonces,
Si por ahí a veces notan que se me sale algún chascarrillo, alguna expresión, tengan cuidado. Bueno, esta imagen que tomamos del Evangelio de San Juan es un verbo que me parece muy importante analizar y desde luego profundizar en él como forma de introducción. En el capítulo 5 de San Juan, en el versículo 39, aparece una encomienda, una recomendación que él hace: escudriñen las Escrituras. Pero este verbo es lo importante. Los verbos, como todos saben, reflejan las acciones. ¿Qué acciones vamos a implementar en esta semana? Bueno, escudriñar, que también tiene como sinónimo el verbo escrutar, viene del griego ereunaunete, dice, ¿no? Que obviamente se trata de escuchar y de analizar, de poner atención. Es una acción muy cercana al significado que un hombre puede encontrar al analizar una cosa, un objeto, porque invita a analizarlo desde dentro y su forma, su contenido, su significado y su sentido. Entonces el verbo nos invita a no solo leer y escuchar la palabra de Dios, sino a buscar con atención y cuidado, así como con un cierto detalle, como hacen los artistas cuando están labrando ahí en la cerámica una figura, con detalle, con atención, conocer la Sagrada Escritura. Y por eso el estudio, bueno, se tiene que profundizar en algunos elementos que comúnmente no conocemos, no estamos acostumbrados a analizar y que a lo mejor tenemos que relacionar con otros textos para poder profundizar, para poder realizar esta misión que San Juan nos dice en el capítulo 5, ¿no? Escrutar, escudriñar las Escrituras. Dicho esto, entonces, la misión que tenemos en nuestra semana no es, vamos ahora a una definición negativa, no se trata de que esta semana de estudios bíblicos esté en relación con un cierto fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo bíblico? Es cuando uno justifica el actuar humano fundamentándolo con un texto. No, es que dice la Escritura, ese es fundamentalismo bíblico y por consiguiente es un error en este atender el significado de la Biblia. ¿Por qué? Porque algunas veces nos ponemos como criterio y esta parte es bien complicada. He oído muchos agentes de pastoral, bueno, algunos agentes de pastoral que dicen: yo no puedo dar ese tema o predicar esa verdad porque yo no la estoy viviendo. O sea, como si se colocara a la persona
como el criterio fundamental. O sea, aquí hay que entender que yo no agoto la palabra de Dios, ni tú. O sea, el texto es más rico, va más allá de la propia experiencia, va más allá de un fundamentalismo, de un comportamiento humano. El lenguaje común también puede manifestar un cierto fundamentalismo espiritual, sobre todo en esas figuras donde se hacen las lecturas parciales de la Biblia o centistas que extirpan al texto de su contexto. La abren y dicen, esta palabra a mí, Dios me habla a través de este texto. Bueno, Dios habla a través de toda la Biblia. No hay que tener un reduccionismo parcial ni fundamentalista al acercarnos al estudio bíblico. O sea, de alguna forma o de otra hay que tener cuidado, poner atención para no caer en estos errores que obviamente vienen a destruir el texto, ¿no? Tampoco se trata de hacer una lectura de criterio personal, cómo me siento, porque él puede sentirse diferente. Y la situación que está viviendo aquel señor puede ser diferente al de otro. O sea, ahí es cuando pretendemos hacer que el significado del texto dependa de mi propia experiencia. El estudio de la Sagrada Escritura, el estudio bíblico, supone obviamente un estudio más profundo, que considere el significado del texto de una forma objetiva, no subjetiva. O sea, el texto en su ambiente histórico, el texto en su contexto cultural, religioso, porque obviamente habría que entender a un pueblo primero para descubrir el valor y el significado de algunos pasajes bíblicos, como es el pueblo de Israel, que tiene su historia y entiende que sin su historia no es nada, y por eso recurre a su historia y la actualiza y la vive. De eso habla la Sagrada Escritura, del diálogo que Dios establece con el hombre que ha pecado y cómo Dios entra a la historia y desciende del cielo para venir a salvar al hombre, haciendo de su historia cronológica una historia de salvación. Ese es el recuento que viene ahí en el Antiguo Testamento sobre todo. Abrir la Escritura nos debe llevar a saber abrir el corazón y la mente, tener una disposición para poder recibir el mensaje de Dios, quitándonos incluso a veces de algunos prejuicios culturales o espirituales que llevamos en nuestra vida. Hay que estar atento a este primer principio de desprendimiento de estos errores que no darán fruto en nuestra vida. Después habría que atender a lo que se le ha llamado la reforma bíblica. Obviamente la reforma bíblica es muy antigua, o sea, no puede uno hacerla a partir de Lutero, la pueden fundamentar un poco más atrás, pero bueno, si hablamos de la reforma protestante, tuvo como fundamento
la renovación bíblica que propuso Lutero en el siglo XVI. Pero algunos documentos, específicamente 3 documentos, quisiera señalar para que posiblemente en algún otro momento se puedan leer y profundizar. Previos al Concilio Vaticano II, ya esta propuesta de reproposición que la Iglesia hace de la Sagrada Escritura en acceso a todo hombre, toda cultura, se encontraron 2 encíclicas que fueron muy importantes. Una escrita por el Papa León XII, La Providentissimus Deus, en 1893, o sea, hace rato. Y en 1943 el Papa Pío XII escribió El Divino Aflante Espíritu, que junto con la Dei Verbum del Concilio Vaticano II forman así como un tripié sobre el cual se apoya esta reforma bíblica. ¿De qué se trata la reforma bíblica? Señalo algunos elementos para entender como la misión que tenemos en la Iglesia. Esto es parte todavía de la justificación que se tiene que hacer para poder iniciar un estudio. Cuando la Iglesia comienza a utilizar el término reforma bíblica, utiliza el término ciencia bíblica, sobre todo en la encíclica de Providentissimus Deus. ¿En qué consiste la ciencia bíblica? Consiste en un intento un poquito más serio de la Sagrada Escritura. No tomar el texto y leerlo, sino fijarse detrás, el contexto del texto. Seguir un método, ver un sentido que pueda darnos a nuestra vida cristiana, espiritual, antropológica, moral. Y entonces el Papa utiliza esta imagen para referirse a la necesidad que tienen los estudios bíblicos, sobre todo en el plano de la crítica textual, de utilizar algunas ciencias auxiliares como la retórica, la arqueología, la historia, la filología, la literatura antigua, las lenguas, las connotaciones y significados que tienen ciertas palabras que obviamente reflejan un contenido, un sentido y un significado en los textos. Y entonces surgen los famosos aparatos críticos, esos que nosotros ahora vemos al abrir nuestra Biblia y que trae algunos textos pequeños en las partes externas o comentarios bíblicos abajo. En una página ya viene un análisis. Ese era un aparato crítico que puede ser teológico, pastoral, etimológico, etcétera, ¿no? En síntesis, la ciencia bíblica se ve como una especie de arte, un arte de empeño por precisar el significado de un texto bíblico, recurriendo a la ayuda de todas las ciencias auxiliares. Y para aplicarlo, hay 2 ciencias que mañana quiero señalar: la hermenéutica y la exégesis bíblica, que es un estudio más detallado de algunos textos para profundizar en su contenido y en su sentido. De esta manera, dice, los estudios teológicos hacen resplandecer la verdad de la palabra de Dios al mundo.
y señala dos rieles sobre los cuales se va a emprender de ahora en adelante la renovación bíblica. Una es una comisión bíblica internacional y la otra es un instituto que se encarga específicamente de los estudios bíblicos, con el rigor de una ciencia. Quienes se interesen en estos temas incipientes, les decía, pueden leer La Providentissimus Deus o La Divino Aflante Spiritu, del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. ¿Qué fue lo que dijo la Dei Verbum a diferencia de las otras encíclicas? La novedad, digamos, y aquí es donde vamos a aclarar algunos elementos, sobre todo para nuestras parroquias. El Concilio Vaticano II no ve de una forma exclusiva el estudio de la Biblia. El Concilio Vaticano II no lo atribuye a expertos, ni hace que este estudio sea únicamente una actividad científica ni universitaria. Esa fue la gran novedad. Cuando dijo que se tuviera en las lenguas vernáculas y se estudiaran en las comunidades de la Iglesia, el contenido de la Sagrada Escritura. Un reto que yo creo que todavía no hemos empezado en muchas parroquias. Un reto que se presenta delante de nosotros como una montaña y a veces no tenemos el deseo de comenzar a escalar. Esta semana bíblica responde a ese reto. Y esta semana bíblica nos coloca al pie de la montaña, no donde temprano se oculta el sol, no, al pie de la montaña del Sinaí, como a Moisés, para emprender el viaje del conocimiento de su palabra. Concede toda la autoridad a la Iglesia. La palabra de Dios, la Iglesia procure con solicitud materna que se tengan los textos sagrados y las traducciones oportunas. Los exégetas católicos y los teólogos, junto con los clérigos, los sacerdotes, diáconos y catequistas, leo textualmente, se sumerjan en la Sagrada Escritura en una asidua lectura y en un estudio diligente para que su predicación no sea vacía, ni superflua, sino que el cristiano logre escuchar la palabra de Dios en su interior. Ahí está el elemento, en su interior, la teología del corazón, que es tan importante en la Sagrada Escritura, para que les pueda comunicar a los fieles la riqueza de la palabra divina, diligentemente, con alegría. Se transmita esta verdad en nuestras parroquias.
¿Por qué? Porque Dios es el que salva, Dios es el que transforma, Dios es el que habla. Ahora, ¿en qué va a consistir esta semana? Dejo los anteriores elementos señalados de la importancia o la justificación de por qué estamos haciendo esta semana y algunos elementos con los que debemos acercarnos y con los cuales no debemos acercarnos, para pasar ahora a lo que sería la semana. Estos los llamamos presupuestos, tener claro lo que vamos a hacer. A veces nos falta claridad en lo que decimos y mucho más en lo que predicamos y vivimos. ¿Qué vamos a hacer esta hora durante esta semana? Para lograr introducir el estudio de la Sagrada Escritura en esta semana, haremos el siguiente programa. Mañana, martes, quiero que analicemos los géneros literarios, es decir, más o menos la estructura de la Biblia y cómo se compone el Antiguo y el Nuevo Testamento. El miércoles nos dedicaremos a analizar uno de esos géneros de una forma un poco más detallada, un género del Antiguo Testamento. El jueves analizaremos un género del Nuevo Testamento. Me decían que podría ser el Apocalipsis, porque poco se habla de esto y se interpreta, se tiene miedo a un mensaje de esperanza. Entonces, analizaremos miércoles y jueves un particular género de cada uno de los testamentos, para concluir el viernes con una lección divina, es decir, con un método que la Iglesia ha propuesto de una lectura orante de la Sagrada Escritura y presentar algunos elementos relacionados con el método y hacer un ejercicio, si nos da un poco más de tiempo, 2 ejercicios, bastaría uno y ya después ustedes mismos profundizarán en este método de captarlo así con detalle. También nos hemos planteado un objetivo. No vamos a hacer en una semana grandes cosas. Vamos a introducir el estudio y a motivar mediante el análisis de algunos elementos a tener una visión general. Eso es lo que queremos lograr en esta semana. Tener una visión general de los estudios bíblicos para descubrir algunos elementos que nos ayuden a entrar en una lectura de comprensión y vida de la Sagrada Escritura. Entonces es únicamente tener una visión general, ofrecer una visión general de los estudios bíblicos que nos ayuden a entrar en una lectura de comprensión y vida. Bien, vamos ahora a pasar a la escritura, a 2 textos. Espero hacer estas 2 puntualizaciones como oración también, dado que la Sagrada Escritura es siempre
orante y la situación que vivimos ante la adversidad del coronavirus también nos exige meditar, reflexionar en la imagen de Dios que se acerca al hombre y viene a liberarlo, a salvarlo del látigo opresor, y que puede ofrecernos algunos elementos en este momento. Voy a analizar dos pasajes bíblicos sobre Moisés. El primero es sobre el Éxodo 3, esta que es llamada así la vocación y misión de Moisés. Y luego iremos al capítulo 34, del versículo 1 al 9, también en el 3, del 1 al 9 los vamos a analizar, para ver en el capítulo 34 la imagen. Es aquel pasaje famoso donde Moisés, después de haber quebrado las tablas de la ley, Dios le dice que suba nuevamente a la montaña, que prepare nuevamente las tablas, que va a volver a escribir sobre ellas. Estos dos pasajes bíblicos, por ahí si tienen en su casa forma de tener el texto, pensábamos proyectarlo, pero bueno, no alcanzamos a tener el tiempo. Ahora vamos a mencionarlo, a leerlo y a profundizar en él. Les voy a pedir que se detengan a contemplar en estos dos pasajes bíblicos cuál es la imagen de Dios que nos presenta y cuál es la imagen de Dios que tenemos. Porque progresiva y gradualmente debe ir creciendo esta imagen. Ayer en la homilía mencionaba yo el elemento del grito, la oración que Jesús hace al final. Y ese grito y esa oración de dolor y de sufrimiento y de muerte nos recuerda al coronavirus, nos recuerda al momento en el que Jesús también gritó de dolor cerca de su muerte y le dijo a Dios Padre. Esta comprensión de Dios como Padre, que en muchos momentos de la Biblia del Nuevo Testamento Jesucristo señala, el momento de la muerte hace una oración de total abandono a Dios Padre. Y dando, dice la Escritura, y dando un fuerte grito, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que es la voz también de tantos hermanos muertos que ante esta contingencia humanitaria han muerto. Vuelve a escucharse el clamor de Jesús en la cruz de este momento histórico. Bien, bueno, pues vamos al texto. Un poco previo se encuentra la descripción de aquel momento. Durante largo periodo murió el rey de Egipto y luego el pueblo sufrió bajo la esclavitud. Gritaban, eran esclavos, y oyó Dios sus lamentos. El grito, el clamor, es como cuando un hombre se golpea una mano.
Es como el desgarramiento del tejido. Se rompe y el hombre grita de dolor. Eso lo escucha Dios. Vamos a ver ahora, a profundizar en esta figura. A partir del capítulo 3. Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote madianita, y una vez llevó el rebaño más allá del desierto, al monte de Dios, y ahí se le apareció el ángel del Señor, que salía en medio de la llama de fuego de una zarza. Al ver la zarza que ardía sin consumirse, pensó: voy a observar este grandioso acontecimiento. ¿Por qué la zarza no se consume con el fuego? Cuando el Señor lo vio que se acercaba, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Respondió: aquí estoy, Señor. Entonces le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tenía miedo de ver a Dios. El Señor le dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo. He oído los gritos de dolor provocados por sus capataces y conozco muy bien su sufrimiento. Por eso he bajado para liberarlos de los egipcianos y llevarlos a una tierra espaciosa, fértil, que emana leche y miel. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcianos los oprimen. Nuevamente este es el tema. Este pasaje podríamos incluso provocar la reflexión con la pregunta esa que hacía al inicio: ¿qué imagen de Dios encontramos en el texto? Bueno, en primer lugar, encontramos a un Dios que está en el monte, que trasciende, que para encontrarse con Él hay que subir al monte. El monte es el lugar de la teofanía, es decir, el lugar donde Dios se revela, donde Dios se muestra. Para que el hombre se encuentre con Él, tiene que desprenderse del lodo, de la tierra, de la fragilidad y subir al encuentro de Dios. Eso requiere un esfuerzo, como lo que hacemos ahora en este tiempo de Cuaresma, como lo que debemos hacer en toda nuestra vida cristiana. Dios está en el monte. Después la samaritana le va a decir a Jesús esta imagen. El ángel del Señor es la mediación. El ángel del Señor es el mensajero de Dios, el que comunica la verdad al hombre, el que está entre Dios y el hombre y permite su encuentro. Por eso en la imagen bíblica también la palabra diabolos o la palabra satán significa el que está en medio, pero impide que el hombre y Dios se comuniquen. Este es un ángel
que está al servicio de Dios, dice, y obviamente servir es ocuparse de Dios, estar a disposición de Él. Hace otro movimiento Moisés, que parece que es muy importante en el texto para poder entender como todo lo que sucede en la vocación y la misión que le da Dios a Moisés. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto. Más allá del desierto es trascender la aridez, ir hasta donde Dios viene a transformar, hasta donde Dios comienza a revelarse. Pasando el desierto, pasando aquel intento humano, el esfuerzo, la fatiga del hombre, Dios se revela. Está Dios. Cuando el hombre ya no puede llegar más allá, hay que saber llegar más allá del desierto, al lugar donde Dios viene al encuentro. De tal manera que este es como el primer elemento que encontramos en el texto. El esfuerzo que el hombre hace al pasar por el desierto y al subir al monte para poder contemplarlo a Dios que se manifiesta. Luego hay una segunda imagen muy importante en el texto, en el versículo 5. Dice el texto que Dios le dijo: quítate las sandalias. Las sandalias representaban la protección del hombre. Quitarse las sandalias era que ya no iba a tener esa protección, que Dios iba a ser su protector y que de ahora en adelante iba a vivir en la santidad del Señor. Este lugar que pisas, en el que estás parado, el que te protege, el que te cubre, es un lugar sagrado, santo, como lo reconoce luego el libro de Levítico, capítulo 19, Isaías 6, con el famoso trisagion de los ángeles que cantaban: Santo, Santo es el Señor. Una tercera imagen que vale la pena señalar de Dios en este texto es la que encontramos en el versículo 6. Dice el texto que Moisés se cubrió el rostro porque está delante del misterio de Dios. Luego vamos a ver que ese misterio de Dios es envuelto en la nube. El misterio, me llamó la atención el Papa que hablaba de la oración como entrar en el misterio. Eso es, o sea, el misterio, el compromiso de la teología es hablar de Dios, que es un misterio. Vaya compromiso, porque hablar del misterio a veces no supone la razón, aun cuando se le puede conocer exactamente por la vía racional. El medio para conocer el misterio de la fe, pues, y la fe y la razón tienen que saber emprender ese viaje hasta el conocimiento de Dios. Luego viene el Dios providente. En el versículo 8 dice el texto: por eso he bajado. En esto se encuentra un poco el origen de todo. ¿Ha bajado? ¿Para qué ha bajado Dios? ¿Para qué ha bajado en la creación? ¿Para qué ha bajado en la Torre de Babel? ¿Para qué ha bajado con el pueblo de Israel? Ha bajado para que el hombre lo conozca.
Y si nos ponemos a analizar el versículo 11 del Génesis, vamos a notar que de Jesús el 11:7, es parte de esta acción que funda una relación con el pueblo, en este caso con Moisés. He decidido bajar a liberarlo porque el hombre no puede subir hasta la iniciativa divina. Y finalmente en el texto, para pasar al segundo texto y luego sacar algunas conclusiones, el Dios providente que hace que el hombre viva en un país amplio, holgado, en una tierra fértil, y le agrega para que puedan comer y saciarse, les daré un lugar donde mana leche y miel. La leche y la miel, dice el profeta, la leche de balde, o sea, abundante. La leche y la miel representaban el único alimento que estaba en el desierto. Y luego aquí ubica al pueblo de Israel como peregrinos, o en el dado caso como pastores seminómadas, como aparece en la Sagrada Escritura del pueblo de Israel. Es un Dios que oye, que mira, que habla, que no soporta la esclavitud, ni el clamor, el grito de dolor. Por eso es un Dios que nos conoce. Es un Dios que mira nuestros sufrimientos. No nada más está junto a nosotros, sino que además nos escucha, nos conoce. En nuestro sufrimiento nos sondea por dentro, dice el salmista. Creo que estas imágenes que el texto nos presenta sobre Dios nos pueden ayudar a hacer una profunda oración de abandono en el Dios providente, en el Dios que ha querido venir al encuentro del hombre. Finalmente, el Éxodo 34 pasa por el acontecimiento de Moisés cuando quebra las tablas, porque Aarón hace un becerro de oro. Todavía no llegaban a Caná de Galilea, a Caná, y el pueblo de Israel ya tenía un becerro. Los cananeos eran atraídos por el dios Baal, que era un becerro, un toro. Y obviamente su culto era un poquito inmoral para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel todavía no llega a la tierra prometida y ya está dándole culto a otro Dios. Terrible, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes qué? Ese pueblo que tú sacaste de Egipto se ha hecho un Dios. Ve y baja y diles que ya ahí muere. Ahí muere, dice nada. Y luego Moisés le dice, a ver, espérame, Señor. Ese pueblo que tú sacaste y que es de tu herencia y que es tu propiedad, le regresa la dignidad al pueblo de Israel, al ser de Dios, que es su liberador, no Moisés. Y obviamente Dios no te amargues con él, no extiendas tu cólera sobre él, intercede para que Dios no lo destruya. Porque él había dicho, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer una generación contigo, una generación abundante como la que le dije a Abraham. Así la voy a hacer contigo y se acabó el pueblo.
Dice, no, espérame, que no dure tu cólera, que no se prolongue tu cólera. Y entonces entra ahora sí el texto de la reelaboración de las tablas de la ley. El Señor le dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra como las primeras. Yo escribiré en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste. ¿Qué tal? Dice un amigo, Dios tiene sentido del humor. O sea, le echa la culpa inmediatamente a Moisés. Y entonces viene la imagen que les invito a tener como disposición espiritual en este momento. Prepárate, porque mañana vamos a seguir estudiando. Prepárate, porque mañana muy temprano subirás al monte Sinaí. Y después te vas a quedar en la cima, que nadie vaya contigo y que no haya ningún ganado que se detenga a pastar delante de él. Moisés labró las 2 tablas iguales que las primeras y a la madrugada siguiente subió al monte como el Señor le había ordenado, llevando las 2 tablas en sus manos. El Señor descendió, recuerdan el de Census Day que habíamos visto en el capítulo 3. Nada más hay un particular en el texto de la Torre de Babel del capítulo 11. Ahí no, bueno, sí sabemos por qué. Es decir, no sabemos por qué Dios utiliza el plural majestático. No dice voy a bajar, dice bajemos. Ese es un plural majestático, le llaman, o de majestuosidad, como si le estuviera diciendo a alguien más. Es una prefiguración de la Trinidad. Está hablando en plural. ¿A quién está consultando? Al Hijo y al Espíritu. Bajemos. Vean ese particular en el Génesis 11:7, ¿no? Que es muy profundo. Aquí nada más dice que descendió en una nube, como el libro de Daniel ya lo había señalado en el capítulo 7 y como Marcos lo va a decir también en prefiguración. Ahora este texto nos invita a contemplar esa acción de Dios envuelto en una nube que permaneció junto a él. Este verbo permanecer es muy recurrente en el Evangelio de San Juan, el verbo meno, que significa estar unido a, permanecer sosteniéndose de Dios. Entonces Moisés invocó el nombre del Señor y le dijo: eres un Dios compasivo y bondadoso, rico en misericordia, lento para enojarte, prodigioso en el amor y en la fidelidad. Versículo 6. Y viene luego una imagen muy, a veces mal utilizada: castigas la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª generación. Pero mantienes tu amor y tu misericordia a lo largo de 1000 generaciones. Perdonas la culpa, la rebeldía y el pecado.
¿quién sino solo Dios puede perdonar el pecado? Le dicen a Jesús. Aquí está. Y entonces Moisés cayó de rodillas y se postró, diciendo: si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Y conviértenos en tu herencia. Una riqueza espiritual que se encuentra en este texto. Si lo volvemos a contemplar, podemos identificarnos con algunos elementos para nuestra vida cristiana que pueden ayudarnos a confiar infinitamente en el Dios que nos salva y nos perdona. Ya había señalado lo que significa subir al monte, pero en esta ocasión aparecen dos elementos importantes. Subir al monte muy temprano y subir al monte, nadie suba contigo, subir al monte solo. Muy temprano significa que no haces otra cosa en tu vida sin que Dios esté precediendo tu día, que Dios sea el que sea invocado al amanecer. Muy temprano nos habla de la prontitud con la que el hombre debe entender el proyecto de Dios en su vida. Este temprano se hace historia en el monte. Sube al monte Sinaí y permanece en la cima del monte para que puedas vivir esa experiencia de una forma personal. Por eso le dice que no vaya nadie con él. Porque la experiencia del encuentro con Dios se hace de forma personal. Ahí está el secreto mesiánico. No le digan a nadie. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere que lo vivas personalmente. Y luego, subir al monte requiere un esfuerzo. Subir al monte requiere desprendimiento, conversión. Emprender otro camino. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Señor. Dice el texto en el versículo 4 que Moisés talló, labró, de madrugada se levantó, subió al monte, hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Esa es la fe. La adhesión total a la palabra del Señor y a su voluntad divina. Luego descendió Dios en una nube. La nube es el misterio envuelto. Dios en el misterio desciende. La nube se ve, pero no se puede tocar. La nube envuelve. Sabemos que ahí está. Es la forma de hacerse presente Dios en el misterio. La nube que lo envuelve. Del versículo 6 creo que no hay mucho que explicar. Eres un Dios compasivo, bondadoso, rico en clemencia, lento para enojarte, prodigioso en el amor y en la fidelidad. Ahí es donde se desprende la imagen de Dios que estamos llamados a tener en nuestra vida. Se complementa o se concluye con una imagen que es una categoría bíblica. Hay quien dice, no, es que la Biblia dice que Dios se enoja y castiga al hombre. No, es una categoría bíblica.
Una categoría bíblica que nos ayuda a entender el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo de Dios. O sea, sí es una forma de mostrar que es misericordioso, utilizando un comparativo. Dice, castiga la culpa de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera generación. Ahí nada más son 3. Mientras que el amor y la misericordia duran 1000 generaciones. Aguas con el coronavirus, que se me salió. 1000 generaciones. O sea, realmente las 3 de su justicia divina por el coraje, la pasión de Dios, el dolor, el sufrimiento de Dios, de castigar al hombre por el mal que hizo, es muy pequeño, lento para enojarte. Mientras que rompe la estructura del texto, la imagen de las 1000 generaciones, donde perdona los pecados, donde muestra su amor y su misericordia. O sea, realmente es una imagen para profundizarla en nuestro pequeño corazón. Luego, Moisés se pone de rodillas y se postra. ¿Cuál es el significado de ponerse de rodillas? Es volver a la tierra, pegarse a la tierra, postrarse. La koinés, el verbo proskineo, significa pegarte a lo que eres. No quieres ser más de lo que eres. Se pega a la tierra, reconoce que es una criatura y que delante tiene postrado ante Dios al que lo hizo del polvo. Entonces es el reconocimiento del hombre como criatura y el reconocimiento de Dios como creador. En un versículo hay quien dice que esta es una anticipación de no te postrarás delante de ninguna imagen ni a ella darás culto. El hecho de que Moisés se postre y aquí tomó la imagen para poder formular el mandamiento. Y la última figura es que Moisés le pide a Dios que se digne ir en medio de nosotros. En medio de esta situación difícil que vivimos, te pedimos, Señor, que estés en medio, que estés en medio de nuestro corazón, que nos protejas delante de esta situación y que nos ayudes a desterrar de nuestro corazón el odio, por ejemplo, que cuando el corazón se llena de odio, no, Dios no está en medio. Necesitados entonces de esta acción divina, de darle una centralidad a Dios, de no hacer nada sin Él, de ponerlo en primer lugar, de llevarlo siempre en el transcurso de nuestra vida, de darle, como dice porque sigue uno leyéndolo, ¿no? Con esto termino tal vez mi reflexión. Este místico español del siglo XVI, Diego de Estela, escribió un poema que habla un poco de Moisés y que sobre todo pone esta figura del amor en el centro
de la vida. Creo que es una forma muy ilustrativa de mencionarlo. Nació en el 524, fue un fraile, un frate menor, consultor de el rey Felipe II, y forma parte de estos que son llamados los místicos españoles del siglo XVI. Escribió estas líneas: qué amargos y desabridos son los bienes de este mundo, pues no nos permiten buscar la consolación en Dios, sino que le damos la espalda. No busques a Dios entre los vergeles y las flores de los deleites, pues Moisés lo halló entre las espinas y más allá del desierto. Si amar a Dios quieres, desama la gloria de este siglo, el desprecio, ¿no? Pues Moisés en Egipto renunció. En Egipto Dios no se apareció. Moisés renunció al palacio del faraón y en el desierto de la vida solitaria, al final se encontró con Dios. Si tienes el estómago lleno de malos humores, si buscas las harinas de Egipto, no gustarás del maná del cielo. Si lo buscas en los halagos y regalos, mereces no encontrarlo. Duros. Pues al Dios misericordioso, que es el amor, se le encuentra solo amando. Pues mañana continuamos nuestra reflexión. Espero que en este día el Señor, que nos bendice y nos acompaña, nos ayude a profundizar en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.